¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida aquí a este podcast Pies sobre la Tierra. El día de hoy pues estamos de manteles largos porque iniciamos con este proyecto, un proyecto donde buscamos seguir educando y formando a todos los ciudadanos en estos temas tan importantes que estamos viviendo día a día y que no nos debemos de olvidar de lo que estamos pasando a pesar de lo que se nos ha estado viniendo este 2021. Entonces, y el día de hoy, como estamos de manteles largos, tenemos a un invitado, un buen amigo que ya de años hemos estado platicando, hemos estado participando en diferentes proyectos, pero sobre todo hemos estado aquí presentes para seguir trabajando y promoviendo cada uno de estos temas. Y te doy la bienvenida, Carmelo, a este programa, al primer programa de este podcast. Bienvenido, Carmelo, ¿cómo estás? Muy bien, José, muchas gracias por la invitación y la verdad que un honor ser el primero, ¿no? No, yo creo que el honor lo voy a tener yo porque sabemos del conocimiento que tienes, de todo eso, de todo ese camino recorrido, porque eso también es bien importante, irles presentando a cada uno de ustedes que nos van a estar escuchando, a todos nuestros invitados, el camino que tienen recorrido y sobre todo también la experiencia que nos pueden aportar a estos temas que vamos a estar viendo día con día. ¿Qué tal de frío que estamos viviendo el día de hoy en Monterrey? Oye, pues sí que es raro, ¿eh? Sí que es cierto que el clima de Monterrey es extremo. Sí, para todos aquellos que no saben, nos escuchan, nos están viendo, estamos en la ciudad de Monterrey y el día de hoy está muy bueno el frío, ¿no? Y pronostica que va a bajar aún más. Sí, el domingo va a estar, yo creo que dicen que el peor día, que está -2. Pero bueno, sabemos que realmente pues tú eres adoptado mexicano, pero nacido en España, ¿no? Sí, soy nacido en España, allí viví 27 años, después viví un año en Francia y ya 10 años y medio llevo ya en Monterrey, o sea, ya más o menos me he acostumbrado. Ya eres regio. Yo soy regio, solo me falta saber hacer la carne asada, todavía no sé hacerla, pero sí que me la como bien. La comes muy bien, pero el hecho de prender el carbón no es lo tuyo todavía no, fíjate que no sé, como que tiene su maña. Tiene su maña, claro. Y todavía como que no me he adaptado tanto a eso. No, y si lo vemos, los regios lo tenemos como que algún método, creamos y ponemos y todo lo acomodamos como si es el día. Sí. Para el regio es el día donde se hace la carnita asada, la hora, el momento, y aquel que le toca hacer la carne asada se prepara y pone toda la atención para ver cómo le va a salir, ¿no? Es como un ritual, ¿no? Se ve cómo os concentráis ahí en hacerlo y todo. Es que da gusto el ver cómo lo disfrutan hacerlo, ¿no? O sea, la verdad que sí, se ve como un ritual y la verdad que está muy padre, Oye, pues qué bueno que te diste la oportunidad, digo, porque para todos aquellos que son extranjeros y tenemos muchas personas aquí en Nuevo León principalmente que han hecho cosas muy buenas, que vienen de otros países y nos muestran, pero entrando un poquito al hecho de lo que te trae aquí en México y has estado en Monterrey. Sabemos que eres no solamente un emprendedor, sino también un profesional en el tema de la sustentabilidad, del tema de cambio climático, economía circular. ¿Cómo es esto? Fíjate que, bueno, yo ya tengo 39 años y yo empecé, pues como todo el mundo, ¿no? Empecé a estudiar, yo soy ingeniero electrónico industrial, no me llenaba del todo la carrera, entonces empecé, pues siempre he sido muy curioso, siempre, ¿no? Entonces empecé a buscar qué en verdad me llenaba y empecé a tomar cursos de medio ambiente, empecé a enfocar un poco la carrera, los tópicos de que medio ambiente, de que ISO 14000. Las materias que aquí llevamos de relleno, le decimos, ¿no? Ándale, de relleno, pues básicamente fui buscando eso, después tomé un curso, un curso de técnico a la par que hacía la universidad de energías renovables en España en 2007 y dije, esto es lo mío, o sea, digo, esto es lo que me gusta, ¿no? Lo que me llena. Y después ya me empecé a especializar, ¿no? Las maestrías y eso, pues más enfocadas en gestión ambiental de las organizaciones y pues también ciertas certificaciones o cursos o diplomados para cada vez aprender más. Como sabes, esto del medio ambiente es algo, entre comillas, no nuevo, pero digo que está en constante evolución. Sí, y estamos hay que actualizarse, ¿no? Y hay que actualizarse porque lo que había hace 3 años pues ha cambiado mucho con lo que respecto a ya ahora. Entonces es todo el rato una aprendizaje constante. El cambio que sufres de una carrera a otra es muy distinto, ¿no? Distinto. Lo que estabas en la parte industrial, en la parte pues generación, producción, y luego, ¿y sabes qué? Pues sí me voy a la parte ambiental, donde también se ve esto, pero ahora es con conciencia, con cultura, y cómo es tu cercanía al hecho también de decir, oye, pues ahora voy a hacer esto,
porque luego platicarlo con los amigos, que lo entendieran, porque, oye, pues como que el medio ambiente, vas a andar plantando arbolitos, Sí, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a ganar, vaya? Sí, fíjate que me tocó eso mucho, tanto en la carrera como después, o sea, después de la carrera como después en los trabajos, ¿no? Sobre todo en las empresas en donde he estado, pues claro, cuando estás en el área de sustentabilidad o en el de medio ambiente te empiezan... Pero qué tanto la empresa, qué tanto impacto hay, qué haces ahí, recoges el papel o lo recolectas para después reciclarlo, que no, porque finalmente, claro, el pensamiento que hay, pues sí que es cierto, todavía falta mucha información de hasta qué profundidad y sobre todo el enfoque, el approach que tenemos las personas que trabajamos en este área del cómo tiene que ser parte de, pues, cuando es una empresa, dentro de incluso de la planificación estratégica. O sea, claro que dependiendo ya de qué tipo de empresa será más o menos importante. También depende de qué tanto impacto ambiental tenga la empresa, en este caso en el medio ambiente. Pero es algo que finalmente nos puede, aparte, generar riesgos. En el caso, si no cuidamos la parte de los impactos ambientales que genera la empresa, entonces de ahí necesitamos, por supuesto, contemplarlo dentro de esos riesgos que tiene la empresa y saber, en este caso, cómo tenemos que lidiar con ello, ¿no? Que lidiar, igual la palabra lidiar suena un poquito, pero que tenemos que enfrentarlo. Y eso es algo que podemos ver, un ejemplo, en países como España. También estuviste en Francia, creo que sí. Habías comentado también en algunas charlas que hemos tenido y platicado, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ves México? O sea, es el cambio no solamente que sufriste de, oye, pues tal vez en España, pues ahí estaba el amigo de que, no, ¿cómo que te dediques? En Francia, pues, oye, pues sí hay inversión, pues sí están. En México, sí, nada. ¿Cómo lo viste tú cuando llegaste aquí por primera vez? Pues la parte buena y la parte mala. La parte, o sea, entre comillas, mala fue, o sea, no mala, ni mucho menos, pero que dices, sí que está, o sea, la gente... Sí que, pues, en general, no es un tema prioritario para la gente, en general. Igual muchos de ellos no vinculan la parte de medio ambiente con la parte de salud. Oye, ¿cómo te puede afectar el no cuidar al medio ambiente con la parte de salud? Lo podemos ver ahora en la zona metropolitana de Monterrey con la parte de calidad del aire, pues las contingencias ambientales que hay, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí sí que fue un cambio un poco fuerte, porque claro, sí que en España y en Francia pues la gente trae un brazo, y sobre todo esa sensibilidad, igual es la palabra esa, la sensibilidad donde sabe que sí, es necesario cuidar el medio ambiente porque sabe las implicaciones que hay en el caso de que no se cuide. Aquí, bueno, hay de todo, por supuesto, pero digo, sí que me tocó más el que te echan, como dicen aquí, ¿no? Te echan carrilla. Te echan carrilla, ¿no? Te echan carrilla de que, ay... ¿Y llegaste, la primera vez que llegaste a México, llegaste al aeropuerto de Ciudad de México o directamente al aeropuerto de la ciudad de aquí en Monterrey? La primera vez fue al aeropuerto. O a Cancún, como todos llegan, ¿verdad? No, sí que es cierto, todavía había ruta directa de Madrid-Monterrey, entonces llegué a Monterrey, sí que es cierto. A Monterrey fue la primera vez, sí. ¿Y cómo vistes tú cuando llegas y ves, oye, pues todo solo porque está desértico la zona del aeropuerto? Sí. Dices tú, ¿y cómo es la zona del aeropuerto en Madrid? Claro, la zona es muy distinta, ¿no? Pues está muy cerca de la zona habitacional, incluso hay mucha zona verde, muchos metros cuadrados de zona verde. Entonces sí que es muy diferente, ¿no? Aunque sí que es cierto, también, como había ido también a otras ciudades, algunas ciudades de Latinoamérica, me tocó también Sao Paulo, por ejemplo, de ahí sí, también es parecido. El aeropuerto incluso está más lejos, te haces casi una hora en llegar más o menos al centro, y sí veías que no hay nada. Pero aquí sí, la parte sobre todo desértica, que no. Veías que ibas por un lado para otro y sí que decías, oye, pues está un poquito rara. Oye, y el problema también de que es uno de los que estamos viviendo aquí en la ciudad, que imagínate, esto que fue hace 10 años y medio, sí. Y todavía hasta el día de hoy el problema del transporte, la movilidad para llegar al aeropuerto es todo un dilema. Entonces imagínate, si nosotros que somos de aquí en la ciudad sabemos la situación, alguien que viene del extranjero y que es hoy... Bueno, ahora sí existen estas aplicaciones digitales, pero también tienen problemas para poder entrar, ¿no? Entonces sí, y sobre todo el tema, yo siempre... o sea, y lo que más me sorprendió, ¿no? Cuando llegué al aeropuerto, digo, oye, yo quería agarrar el autobús. Digo, o el metro, no sabía si había metro. O sea, sabía que había metro en Monterrey, pero no sabía hasta dónde llegaba. Digo, bueno, y yo buscando, ¿no? ¿Por dónde pasa el metro? Y pues preguntas, ¿no? Desconoces y, oye, pues... No, es que el metro no llega hasta aquí. Está bueno. Y el autobús, porque pues el autobús sí que es algo que piensas... Que sí que habrá, ¿por qué no va a haber? Sí, o sea, eso sí que se me dice sorprendente. Dice, no, aquí no llega lo que es el autobús. O sea, hay shuttles, hay taxis,
en aquel entonces, 2010, no había Ubers, y digo, vale. E incluso cuando agarré el primer taxi dije, pues sí, o sea, no estoy tan acostumbrado, incluso en Europa, o sea, sí pues tienen taxi, por supuesto, pero es bastante más caro que aquí en Monterrey un taxi en Europa, entonces no es tan común. Pero sí que vi el tema de, eso es lo que me chocó un poco, que, pues cómo lo hace la gente, ¿a poco se gasta? En aquel entonces eran 280 pesos, creo, 260 pesos el ticket del taxi, ¿a poco 260 pesos? Cada vez que venga al aeropuerto, digo, pues en aquel entonces eran, no sé, 10 euros, 11 euros, digo, pues es un dinerito. Digo, así que pensé, digo, pues está bien, digo. Entonces sí que se me hizo un poquito raro que no haya esa accesibilidad, ¿no? El que, oye, cualquier persona en autobús. Ahora he escuchado hace poquito que sí que se está viendo la posibilidad. Claro, o sea, que se ven los proyectos y que han estado ahí como que tratando de ver de qué manera podrían estar participando en aplicar estos proyectos para que la gente pueda trasladarse. Pero aún así, imagínate, tú hace 10 años y todavía no podemos resolver ese problema. Que no solamente tú lo padeciste, y hoy en día todas las personas que viajan del extranjero y vienen a la ciudad, porque pues es conocida mundialmente como una de las ciudades pues de negocios, ¿no? Sí. O sea, y ahora cuando tienen este problema, me imagino que te tocó verlo con el problema de, oye, pues las plataformas no pueden trabajar, no pueden entrar, entonces, claro, ¿qué alternativas le damos a la gente para poder, pues ahora sí moverse? O sea, literalmente es como que tienes que hacer todo, pues como si estuvieras haciendo una maldad o algo. Y claro, si pides un taxi por aplicación, claro, pues tienes que moverte, tienes que salirte. Y la gente que viene de fuera por primera vez, pues no sabe nada de esto, ¿no? Claro, totalmente. Y yo creo que fue el impacto que recibiste tú y eso es, aún yo creo que, y lo sigues viendo, ¿no? Porque imagínate todos los amigos que han venido a verte de otros países, ¿cómo lo ven ellos? Sí, sobre todo es que, a ver, también es la parte cuando llegas. Ahora ya por la flotilla de los taxis pues ha mejorado mucho, ¿no? Pero hablamos de 2010, pues el Suru. El Suru, que digo, está bien el Suru, pero digo, que no digas que digas el coche más seguro del mundo, pues no es. Incómodo, aparte. Incómodo, ¿no? Y que bueno, depende ya el cómo tenga cuidado el taxista el coche, ¿no? A veces te tocaba algún coche que decías, oye, por dentro está, que parecía, no sé qué había pasado, ¿no? Entonces, eso es sobre todo lo que les choca más. Yo, por ejemplo, cuando recibo algunas visitas, bueno, ya ha mejorado, como digo, mucho la parte de los taxis, pero anteriormente, hace 8 o 9 años, sí que me decían, oye, ¿y estos coches que no les revisan? Es decir, como que los veo un poco inseguros y algunos no tienen cinturón de seguridad atrás y tal. Entonces, como que sí que se quedan así como, oye, con la ciudad que es, ¿no? Que es una ciudad grande, industrial, como tú dices, una de las ciudades que más ha crecido en la parte económica en Latinoamérica, sí que hay ciertos aspectos que como que no están ad hoc al tamaño y a la cantidad, incluso el poder adquisitivo que hay en general en la ciudad de Monterrey, ¿no? Como que hay esas lagunas, vamos a decirlo así, o esos aspectos no tan favorecedores, ¿no? ¿Y esto crees tú que luego pasa mucho, que las inversiones que se deberían de hacer realmente a estos proyectos, a estos problemas o proyectos sociales, porque al final es algo que nos implica a todos, pero el dinero se va perdido en otras cosas que a veces son proyectos, y hoy lo estamos viendo? Me imagino que pudiste ver esas imágenes del aeropuerto nuevo que está haciendo en la Ciudad de México, y esto no puede ser posible que a esto vayamos, ¿no? Claro. Igualmente aquí en Nuevo León se han tenido proyectos fallidos, y se llaman fallidos porque ha tenido muchos problemas y no han beneficiado. Tenemos una ecovía, tenemos un transporte público que no da el servicio que debería de ser, y siguen pasando los años y la gente padece esto, que tú dirías, oye, pues son problemas que a lo mejor, un ejemplo, ¿cuánto le costó a Europa poderlo resolver? O sea, en España. Es que, claro, ahí el tema es, bueno, a mi forma de ver, el cómo, ¿no? El cómo se hacen estas cosas, estas decisiones de, por ejemplo, la ecovía en su momento, o etcétera, etcétera. Como que, al menos en España, lo que me gusta es que hay una transparencia, ¿no? Por ejemplo, tú vas a ver un edificio que están, por ejemplo, no sé, de una comunidad autónoma, o lo que aquí sería un estado, o sea, un edificio público. Entonces ahí te viene cuánto se va a gastar, ahí te ponen un cartelón enorme, ¿no? Cuánto es la inversión, quién lo va a patrocinar, si es que hay algún tipo de fundación que está apoyando con dinero, cuánto dinero es de gobierno, cuánto dinero es de tal, si viene de algún fondo de la Unión Europea también, cuánto dinero. Entonces, a mí me encanta porque pasas la claridad, la transparencia. Y entonces dices, ok. Y ya tú tienes tu criterio y tú piensas si está bien o está mal. O yo lo haría mejor, o no me parece justo que se... Bueno, pero ahí está la información.
Entonces esa es la parte también padre, ¿no? Que no se hace nada al oscurito, o sea, que hay una transparencia porque no hay nada que ocultar. Ahí está el dinero, es un dinero que está en el presupuesto, se puede hacer esa inversión, se realiza, y aquí está el portal de transparencia, y aparte te pone cuánto tiempo se va a tardar. Un mes más, un mes menos, pero ahí queda. Entonces, claro, el tema es cuando no hay transparencia, cuando no sabe cuánto dinero va a gastar, cuando de repente la inversión iba a ser de tantos millones y de repente es el triple o 4 veces más. Y soy como, no, y aquí tenemos proyectos como esos, o que dicen el tiempo y aún lo vemos ahí como un monumento. ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, por ejemplo el del metro, ¿no? La línea 3 del metro, pues, no sé, se ha triplicado o cuatriplicado el presupuesto inicial, que dices, ¿cómo puede ser eso? Y la otra es el tiempo, ¿no? De que, oye, de pasar no sé cuántos años era 3, 4 años más. Entonces son ciertos ejemplos que dices, que te hace reflexionar. Oye, hay algo que podíamos haber mejorado, ¿no? O algo que en la próxima no nos tiene que volver a pasar. Tenemos que en este caso, aparte este dinero pues viene del erario público, viene de los impuestos. Mínimo vamos a transparentar, y lo mínimo para la población sería que que les informásemos de cuánto es, cuánto tiempo, etcétera, etcétera, porque finalmente son afectaciones, ¿no? Claro. Cuánto dure la obra, también igual puede ser que le afecte a los comercios que estén alrededor. Entonces tenemos que ser, en este caso, la idea, ver todo el impacto social que genera alrededor también, y ser transparentes, porque pues no hay nada que ocultar, ¿no? No, y al final del día no nos vemos beneficiados ninguno de nosotros. Eso es, no hay ningún tipo de lucro. Entonces dices, pues está bien, voy a informar a la gente, porque aparte, pues entre comillas, es la obligación, ¿no? En este caso, de los servidores públicos. Es dinero de todos los contribuyentes, pues ahí se está invirtiendo, que la gente lo vea. Entonces sí que es esa parte que bueno, sí que me sorprendió un poco aquí, pero bueno, es como todo, ¿no? También con los años he aprendido que al principio era un error mío, que todo lo comparaba con España, ¿no? Oye, pues es que esto en España sería así. Bueno, pero digo, también cada país y cada ciudad es totalmente diferente, y entonces tampoco tendría que tener el marco de referencia de bueno, lugar, pero ¿no? después de estos 10 años que Sí. tú llevas aquí en la ciudad, Sí. tal vez al principio para muchos, cuando te toca salir o tienen la oportunidad, los mismos regios o los mismos de aquí en México tienen alguna beca en el extranjero y todo, y regresan y dicen, oye, pues yo prefiero regresarme a Canadá, Claro. a España. ¿Por qué? Porque ya tenía todas las facilidades para poderme mover, tenía toda la información a la mano, veía los proyectos que estaban realizando el gobierno, tanto como la industria privada, pública y todo. Y aquí te topas con que hay muchas trabas hacia las cosas que queremos hacer, y que dices tú, oye, pues no hacen y no dejan hacer, ¿verdad? Al final del día. Pero ahí es donde entramos, pues ahora sí que todas estas personas preocupadas y ocupadas hacia los temas. ¿Tú cómo ves a la gente, la cultura que tiene hacia estos temas? Porque luego muchos somos más de la onda de, oye, ¿sabes qué? Pues no, pues yo mejor trabajo y me olvido de eso, y pues yo sigo trabajando y sigo ganando y generando, y pues porque tengo que mantener una familia, porque tengo que seguir pagando los servicios. Pero realmente nos vienen afectando durante años todos estos problemas, ¿no? Sí, es que el tema ahí igual tendríamos que ver más allá, ¿no? Ver más a la profundidad. Por supuesto que el dinero es importante, por supuesto que tenemos que trabajar para subsistir, por supuesto, pero podemos ver más allá, ¿no? El descuidar ciertos aspectos como son medio ambiente lo podemos pagar a la larga, y lo estamos viendo ahora mismo en este caso, como digo, con las contingencias ambientales, y bueno, vete a saber o sea, más adelante cómo se va a poner todavía peor el tema de calidad del aire. Entonces tenemos que darnos cuenta, y tenemos, yo creo que sobre todo que aprender, ¿no? De estos, entre comillas, errores. Todo el mundo nos equivocamos, todo el mundo tenemos que ver, en este caso de estas acciones, de estos ejemplos como es este tipo de contaminación de calidad del aire, el cómo pues hubo un fallo de todos, en el sentido de que pues, no lo habíamos contemplado. Oye, pero una de las cosas es que todos nos echamos la culpa, ¿no? Sí, esa también es otra. Que los políticos, que no sé qué tal. Y sí, o sea, y finalmente hay que ser autocrítico. Todos tenemos la culpa en cierta forma, pero yo siempre soy también muy crítico, incluso conmigo mismo, en el sentido, si nosotros, los que son la población, que somos el volumen de personas, tuviésemos un consumo más responsable, nos informásemos más, fuésemos un poco más exigentes en ese sentido, y en verdad nos interesase más el medio ambiente, tendríamos candidatos políticos más preparados. Pero si nosotros no nos interesa en verdad el medio ambiente, ¿qué vamos a tener? Pues políticos que en verdad
ni están Y preparados, tampoco se ocupan, ni tampoco ¿no? sus asesores, porque tampoco se ocupan, dicen, porque no es importante para la población. Si la población quiere, en este caso, yo qué sé, que entiendo que aquí el fútbol es muy importante y me gusta el fútbol, me encanta el fútbol. No digo que el fútbol haya que quitarle el mérito y tal, el fútbol aquí me encanta, pero bien es cierto, hay otras cosas también. O sea, nos puede encantar el fútbol y nos puede gustar el medio ambiente y nos puede gustar que haya un transporte de calidad. O sea, hay para mucho. O sea, le podemos dar a más temas, ¿no? Y esa es la importancia, que vea en este caso, sobre todo en este caso, a los políticos, que sí, en verdad, estamos concientizados y nos importa, aparte de fútbol y otras cosas, pues temas medioambientales o el tema, como tú comentabas, del transporte. El transporte sí que es cierto que no he visto gran avance en 10 años. ¿No? Menos mal que vino Uber. Y menos mal, ¿no? Y todavía se le ponen trabas de, oye, que no entras al aeropuerto, oye, que te quito el coche porque no sé qué. No, y luego Oye, y no digo, solamente a nivel estatal, tenemos los problemas a nivel federal, donde te ponen un impuesto a las aplicaciones y empieza a crear toda esta controversia. Te dices, oye, entonces realmente, ¿cuál es la propuesta de valor que me Ándale. da a el gobierno federal, el gobierno estatal o los gobiernos municipales? Y este es un dilema donde todos los ciudadanos quedamos en el limbo pensando, ¿qué es lo que nos quieren beneficiar a nosotros si no lo estamos viendo, no? Claro, y sobre todo en este caso, por ejemplo, en el tema del transporte. Oye, para mí, ¿no? Eso sí es opinión personal, habría que ver los datos y todo, pero por ejemplo la parte de seguridad. Hombre, con un Uber, no digo que un Uber no vaya a pasar algo, digo, hay el riesgo como en cualquier transporte público, pero bueno, comparado con los taxis, sobre todo que había antes, oye, pues ha mejorado mucho la parte de la seguridad, que era un tema a mí se me hacía muy relevante, ¿no? Sobre todo en Monterrey o en México en general. ¿Cuántos casos has conocido de gente que se ha subido a un taxi y no ha vuelto, o la han robado, o mil cosas, ¿no? Entonces, yo veo que hay muchas opciones, como puede ser, que dan valor, como es, oye, ven, una inversión privada como es Uber, viene, tal. Tampoco te digo que le vas a facilitar todo y le vas a decir no vas a pagar impuestos. Claro que sí vas a pagar impuestos, pero vamos a ver de qué forma, como pasó más que nada en Ciudad de México. En Ciudad de México negociaron, oye, mira, vas a pagar un pequeño impuesto, que es este, tal, y ya está. Pero el ver cómo sí. O sea, la idea es ganar, sí. Exacto. Y ver cómo sí, sobre todo por el bien de la población. Sí, por el bien de la población y tema. sobre todo lo que contrae el beneficio de lo que vamos a obtener, ¿no? Un ejemplo, Claro. no sé si te ha pasado a ti, pero yo tengo amigos que hicieron una muy mala experiencia, que vienen de otros estados de la República y vienen a emprender o a hacer algún negocio y pues resulta que el taxista les robó, que resulta que en el transporte público pues también les fue mal. Entonces, si llevan ciertas experiencias de este lugar que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no vuelvo mejor, porque al final no es lo más seguro. Claro. Y no significa que todo México sea seguro, sino es que el hecho es de que pues es mucho más sencillo en mi entorno. Sí. Tal vez yo porque soy de aquí en Monterrey, por aquí no me voy. Claro. No tomo esta ruta de camión. A esta hora no me subo al metro. Pero los que no son de aquí, ¿cómo viviste toda esa problemática en su momento? Porque es el hecho de querer conocer la ciudad. Claro. Ir a ver dónde están los lugares más icónicos de la misma ciudad. ¿Alguna anécdota que hayas tenido sobre...? Bueno, al principio, sobre todo el primer año, fíjate que me tocaron dos temitas. Uno fue que estábamos... ¿Qué íbamos a ver? No me acuerdo. Fui con una amiga, me acuerdo, a un lugar. Me dijo, oye, hay una terracita que está bien. Era cerca de Lázaro Cárdenas, a la altura de Brisas. Y ahí justo me tocó un robo, no a mí, sino a la pareja que estaba al lado, una pareja mayor, pero con pistola y todo, ¿no? Entonces, claro, yo llegando de España, llevaba ahí como 4 meses, no llevaba más. Y de repente, pues nada, estábamos tomando lo típico aquí, ¿no? Una cubetita con tus cervecitas. Y de repente, nada, se bajaron pues, de una Ford Lobo 2 personas, así, todo tatuadas la cara y todo. Y claro, o sea, sí que me dio mucha cosa. ¿Por qué? Porque esta pareja, que era una pareja grande, estaban con una niña, yo creo que era la nieta, y claro, empezó a llorar la nieta, ¿no? Pues cuando vieron la pistola y que la apuntaron a su abuelo, yo creo que sería, los gritos de la niña, era como, wow, o sea, sí que es lo que como que te entra, y claro, pues tú tampoco puedes mirar, porque pues no vas a mirar al agresor tampoco, porque estábamos solos, mi amiga y yo, y en este caso esa pareja, con la niña. Entonces, claro, te quedas así, no sabes qué hacer. Y eso es como que son esas situaciones que sí que es cierto que depende ya de la persona cómo te lo tomes también. O sea, me ha tocado compatriotas españoles que les ha tocado situaciones parecidas
Y no, se lo han tomado a la tremenda de que no, horrible, y me regreso, y ya, no Oye, quiero ¿y tu eso. misma familia qué dice Sí. del lugar donde estás, no? Es que, por ejemplo, yo cuando llegué en 2010, ahí era el tema de la inseguridad muy fuerte. Sí, muy fuerte 2010. te tocó. Incluso muchos extranjeros que estábamos como yo, de intercambio en el TEC, se rompió convenio de muchas universidades extranjeras con el TEC porque dijeron, oye, no, la ciudad no tiene la seguridad, no se asegura la seguridad de nuestros estudiantes. Y fue un tema, ¿no? Fue un tema en el cual mucha gente que había conocido extranjera, de muchos países, Australia, Holanda, etcétera, me dijeron, con la pena, me encanta la ciudad, pero de mi universidad ya me está obligando a regresar porque ya no me da ayuda, porque no me van a convalidar los estudios, porque la situación está muy fea. Entonces es el tema de que tiene su parte buena y su parte mala. También es la parte para uno decir, oye, pero también te adaptas, ¿no? También puedes adaptarte o irte. Entonces también te adaptas y dices, bueno, lo que decía yo, ¿no? Es que claro, esto no es España, o esto no es Australia, o esto no es Estados Unidos. Entonces también cuando vienes, entre comillas, ¿no? También pues te informas un poco de, oye, ¿cómo es la tasa de homicidios? Pues tanto, ¿no? Yo cuando llegué aquí... Bueno, claro que estas estadísticas pueden asustarte y mejor decir, ¿sabes qué? Mejor para la próxima nos predisponemos, ¿no? Hacia el hecho de que... Porque luego también es cómo miramos a México fuera de México, ¿no? Y yo he tenido compañeros, amigos que pues, creen que andamos en caballo todavía y que... Y el cactus atrás y la persona con el sombrero mexicano así, tirado así. O sea, yo cuando llego a España, por ejemplo, a veces, claro, digo México. Y claro, decían, y muchos que no han viajado, pues me dicen, uff, y se quedan así preocupados. ¿Y estás bien? Pero sí, con una cara, sobre la cara de preocupación. ¿Pero estás bien? ¿Todo bien? Pero yo lo entiendo, o sea, sí que es cierto, la imagen que en general sale en los medios, etcétera, sí que es, no ni mucho menos falsa, solo que está tergiversada. ¿Por qué? Porque solo ponen lo negativo. Lo llamativo, hay muchas cosas llamativas negativas en México, como puede ser asesinatos, secuestros, etcétera, etcétera. Pero claro, tiene muchísimas cosas positivas. Pero esas cosas como que no llaman tanto la atención. Es decir, que crezca tanto el Producto Interior Bruto de México, pues igual está bien, pero no es tan llamativo. Lo que llama más la atención, lo que es más sensacionalista y lo que la gente va a ver más es cosas, escándalos, ¿no? Escándalos o noticias que las veas muy, muy extravagantes. No, y al final muchas personas ven a México como un paraje turístico en sus playas. Totalmente. Más no adentrarse hacia el mundo del cómo gira México en realidad, ¿no? Cómo gira México, las grandes empresas que trae México. O sea, México trae, bueno, bastantes, son, pero las más grandes de México son enormes e incluso están en bastantes otros países. Digo, ahí ves América Móvil, ahí ves FEMSA, ahí ves, o sea, cualquier tipo de empresa, Cemex, por ejemplo. Pero ves que en verdad no es fácil tampoco, como digo, que Monterrey, o sea, como una ciudad ha podido crecer tanto entre comillas, tan pocos años, o sea, el crecimiento. Entonces eso también es un mérito increíble. Entonces también sí que es cierto, hay áreas de oportunidad, sí, por supuesto, como cualquier otra ciudad, pero también es cierto que han hecho las cosas bien en algunos aspectos para estar ahí. Digo, se ha colocado Monterrey como una de las ciudades con mayor Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces eso también quiere decir que hay mucho trabajo, que sí, que hay que mejorar las condiciones laborales, por supuesto, ¿no? Que hay que mejorar también los salarios, pues por supuesto. Pero bueno, también hay cosas muy positivas. Sí, no, la voluntad en algunos sectores se nota, pero creo yo que aún estamos rezagados en algunos temas. Y a esto que mencionabas tú sobre las grandes empresas y todo, sabemos que tú trabajaste en una de ellas y que estuviste ahí como, pues ahora sí que subdirector de sustentabilidad. ¿Cómo ves tú estas áreas en las empresas? Porque digo, ya te tocó, ahorita platicamos un poco sabemos de esta consultoría que tienes, todo este trabajo, pero ¿cómo ves tú a las empresas en estas áreas? Porque ahorita con la crisis que estamos viviendo de esta pandemia, pues fueron las primeras áreas en desaparecer en muchas empresas, pero ¿cómo te tocó vivirlo a ti? ¿Y qué crees tú que hace falta para que la industria siga invirtiendo en estas zonas, ¿no? Pues ahora sí que de oportunidad para todos, ¿no? Sí, totalmente. Es que, claro, aquí, por ejemplo, aquí sí que lo comparo con España, ahí sí que hay ciertos incentivos, ¿no? Sí que hay ciertos incentivos donde esos incentivos hacen atraer a las empresas a que le entren más a la sustentabilidad.
Hay que entender también que las empresas, por supuesto, se fijan sobre todo en indicadores financieros, ¿no? Oye, cuál es el crecimiento, o sea, ingresos, utilidad neta, reducir el gasto operativo, etcétera, etcétera. Y es lógico, o sea, hay accionistas, los accionistas también quieren rendimiento, o sea, hay esas partes interesadas o esos grupos de interés y cada uno tiene su interés. Exacto. Entonces de ahí hay que cuidar, hay que conciliar el interés de cada uno de esos grupos, y no es nada fácil, ¿no? Pasó en las grandes empresas, está el Consejo de Administración que orienta en este caso las decisiones. Entonces yo, al menos como lo viví en aquel entonces en esta empresa, la verdad que me encantó, ¿no? Porque agarras un puesto de responsabilidad donde, entre comillas, te dicen, oye, tú nos dices, tú marcas la hoja de ruta. ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Cómo vamos a hacerle? ¿No? Es como que es un barco y tú dices, tú capitán, pues agarra a ver, ¿para dónde vamos? Entonces de ahí... Que puede ser positivo para ti, claro, pero a la vez también es hacia dónde los voy a llevar y cómo un lo voy a reto, hacer, es un reto, ¿no? Entonces aparte es como esa doble satisfacción de, oye, es un reto. Entonces, o sea, esto va en serio y vamos y es una oportunidad de oro que hay para hacer lo mejor posible, ¿no? Y para ver hasta dónde puede llegar. En este caso, pues el giro de la empresa no era un giro con un impacto ambiental negativo, ni mucho menos, era un sector servicios financieros. Entonces de ahí, oye, ¿hasta dónde podemos llegar? Como un giro como este, ¿hasta dónde le podemos subir o posicionar en temas de sostenibilidad, ¿no? O de sustentabilidad? Entonces fue un tema para mí súper gratificante, donde aparte aprendí muchísimo. Y la verdad que con mucho, lo guardo el recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Y sobre el segundo tema que nos comentaba, sí, ahora el tema de la pandemia, sabemos que la sustentabilidad o el medio ambiente no es algo prioritario en México y en general, también podemos hablar en el resto de países. Entonces aquí el cómo, en este caso, pues, cuántos puestos de trabajo en estos temas, cuántas posiciones, cuántas áreas se han eliminado directamente. Entonces, eso quieras y yo tengo, sí, amigos, imagino que tú has de conocer, que perdieron su trabajo, que fue lo primero que empezaron a quitar estas áreas, que dices tú, oye, ¿por qué fueron las primeras? Claro. Cuando deberíamos de pensar el área de sustentabilidad, medio ambiente, responsabilidad social, pues deberían de estar ahí como prioridad, ¿no? Totalmente, aunque también sí que es cierto, también, ¿no? Porque soy muy autocrítico, también nosotros como profesionistas tenemos que demostrar que las áreas de sustentabilidad, entre comillas, pero se tienen que pagar solas. Es decir, que tiene que haber una inversión. Hacerlas sostenibles, ¿no? Hacerlas sostenibles, aunque suena igual muy de cliché y tal. Y sí que es cierto. O sea, finalmente el área de sostenibilidad, por supuesto que al principio hay un gasto, hace falta un presupuesto, pero tiene que haber un retorno de inversión o una tasa interna de retorno. Si no, la verdad que está difícil, o sea, porque claro, también a la alta dirección, ¿cómo le vas a defender? Oye, este es el presupuesto y estamos gastando, ok, ¿qué nos estás aportando? O sea, también esa parte de, sobre todo nosotros en este tipo de áreas tenemos que demostrar y aterrizar los beneficios. Porque sí, podemos decir, bueno, la imagen, ¿y de imagen cuánto? Un estimado, pero más o menos qué tanto nos está dando al valor de la imagen, por ejemplo, al valor de marca, el tema de posicionarnos en sustentabilidad o reducir riesgos, ok, qué tantos riesgos estamos reduciendo y cuantificar esos riesgos, cuánto dinero nos podía haber costado en multas, en imagen, en reputación. O sea, sí que nos hace falta igual una parte esa, y yo por eso también estudié la última maestría que hice, fue un doble MBA, por lo mismo. Me faltaba el tema económico, que es súper importante en estas áreas, por el tema de, hay que hablar, cuando hablas con alta dirección, no les hablas y perdón la palabra, en árboles, he salvado 4 árboles, ¡wow, qué padre! Aquí es, a ver, en números. Esto es lo que te ha ahorrado, estos riesgos es los que te bajó de muy significativo a poco significativo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya hablas en su idioma, ya te empiezan a comprender, y también, eso es lo que agradezco también de la anterior empresa donde trabajé, que me entendían esa parte, de que, oye, y le decían, qué bueno que nos hablas en números, porque nosotros lo entendemos en números. Entonces, hay que facilitarles, hay que entender, hay que adaptarse, como digo, ¿no? Adaptación, lo mismo que cuando llega a Monterrey uno se adapta, o cuando llegas a otra ciudad, aquí es lo mismo, cuando llegas a una empresa tienes que adaptar a lo que hay. Podemos ir con la bandera de no, pero hay que salvar el medio ambiente y tal, y intentar cambiar la mentalidad de los otros, pero va a ser imposible. No puedes colonizar la mente de la otra gente. Lo que ellos se tienen que dar cuenta por sí solos, eso sí, dándoles información, pero nunca imponiendo. Es que al final nos apasionamos, ¿no? Nos apasionamos, y en las empresas hay que ser frío. Hay que ser frío porque, como digo, hay muchos grupos de interés. Y claro, nosotros porque pues, estamos metidos en ese medio ambiente y tal, pero muchos no tienen por qué o no les interesa. Y está bien.
no todo el mundo nos tiene que interesar el medio ambiente, o no todo el mundo nos tiene que interesar la parte social, o no todo el mundo, pues hay de todo y hay que respetarlo. Ahí es cómo alineas todo y cómo concilias todo para que se cumpla el objetivo. Cómo creas ese sistema para, en este caso, alinearlo y llegar a un objetivo común. Claro. Y esto es lo que vemos en la industria. Total. Que diremos, oye, pero ¿qué vemos en la parte del gobierno? Que es ahí donde tú dices, oye, aquí sí deberían de estar interesados y deberían de estar viendo las estrategias, las formas, las maneras, sí. Pero no se ve nada. Hoy hay muchas complicaciones en los temas que estamos viendo de salud, entre que sí, que no. Sí. Y dices tú, oye, pues aunado ahorita a estos temas, tenemos un problema súper grande porque todos estamos en el hogar, todos estamos en casa, estamos consumiendo muchos productos, mucha basura estamos generando. Sí. No se ve una idea, un proyecto, un plan, tanto municipal, estatal, para ver cómo vamos a resolver estos problemas que nos va a dar un efecto rebote en 1 o 2 años por toda la basura que estamos generando. Porque eso sí lo puedo comentar. O sea, ¿cómo ves tú que, oye, por qué no podemos implementar un sistema de reciclaje tanto en casa como en los mismos servicios públicos que nos ofrecen en el gobierno, y a su vez también la misma industria, pues esta industria que recoge nuestra basura, pues tampoco lo ofrece? Es que claro, de ahí es muy buena pregunta, y el tema sobre todo aquí que veo yo es más el que, o sea, del deber ser, sí que es que en este caso pues tanto los municipios como el Estado como la Federación sí que empujase. Tiene que ser el que, como digo, incentive, ¿no? Incentive a las industrias al crear entre todos un sistema, por ejemplo, de recolección, un sistema. Yo siempre he estado a favor, y la verdad que estoy a favor porque en España he visto que funciona súper bien, la parte de pues tener los contenedores de, en este caso, cartón, de PET, etcétera, etcétera, de aluminio. O sea, sí que tener esas islas de reciclaje. Por ejemplo, yo siempre tengo en mente el caso de España, ¿no? Se recicla aproximadamente el 70% del vidrio, el 100% de las llantas fuera de uso, cerca de un 60% de PET. Y dices, joder, es que el sistema es súper caro, ¿no? Es que y es súper complejo. No. O sea, básicamente, o sea, son contenedores donde la gente, eso sí, hace falta la participación de la gente, de que tenga que ir a bajar, separar los residuos, bajar, en este caso, donde está la isla de reciclaje, y pues depositarlo. Pero fíjate que ese tipo de proyectos es un gran ejemplo, entre comillas, ¿no? De economía circular, en el sentido de que se paga solo. ¿Por qué se paga solo? Porque finalmente ese PET, ese aluminio, finalmente hay como vamos a llamarlo así, una empresa, que es del gobierno, que gestiona todo ese tipo de reciclaje, y después ellos lo agarran, lo venden, o no lo venden, sino en este caso tienen sus plantas para fundirlo, etcétera, etcétera, para reciclarlo. Y finalmente, pues se recupera un cierto dinero. Entonces, finalmente, y hay una transparencia. Oye, se invirtió tanto esto en camiones de recolección, en tal, y esto es lo que se ganó. Y una transparencia de que al final no hay pérdidas. Oye, lo cuentas muy bonito, como si fuera tan fácil para todos, ¿no? Así como que... Pero la parte de ya aplicarle a la administración pública lo hacen tan mal que... Oye. por el tema de la voluntad y las prioridades, ¿no? O sea, y también el entender el concepto. Yo siempre considero que, como todo, tú cuando estás en una empresa o en la política, por ejemplo, cuando uno está en la política, o bueno, que yo no tengo tanta experiencia ni mucho menos, pero ahí el tema es, cuando necesitas un contador o hacer un presupuesto y manejarlo bien, pues, ¿a quién acudes? No, pues, un contador, y no un contador cualquiera. No pones ahí, busca un contador. O sea, un auxiliar contable, ¿no? Contable, o sea, no es para que le sepa ya sí, el tema. O sea, te asesoras de lo mejorcito. Entonces aquí es algo parecido. ¿Por qué no agarramos, y sobre todo esa transparencia de cuando se agarra a alguien, oye, no pasa nada, a ver su currículum, o sea, que sean convocatorias públicas. Oye, se requiere tal puesto de medio ambiente o de cualquier cosa. Que haya esa parte de transparencia, por supuesto. Yo, por ejemplo, actualmente estoy como candidato, ¿no? a la Comisión Técnica de Cambio Climático del Estado, ¿no? Y se me hace bien en el sentido de que nos piden el currículum, ahí lo revisan, somos tantos candidatos, hay tantos puestos. Por supuesto, aquí no hay ningún tipo de... No se cobra eso, ¿no? Un puesto honorífico en el sentido de que no hay ninguna remuneración. Pero digo, mínimo ahí está. Y mi currículum está público. Y cualquier persona puede ver, en este caso, tanto el mío como el de todos, la experiencia, y ya pueden decidir, oye, pues sí, pero está bien claro, está actualizado, está todo. O sea, ¿por qué no para todo hacemos lo mismo? Por lo mismo, ¿no? Yo siempre digo que en este caso, cuando a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, cuando hay mucho descontrol y tal, pues siempre hay gente que
que puede aprovecharse de ese descontrol para hacer ciertas cosas que, pues bueno, que no son tan éticas. Entonces sí que tenemos, bueno, en este caso sobre todo los políticos, ¿no? Pero dar ese ejemplo de no hay nada que ocultar. Queremos lo mismo que ustedes, población. Queremos mejorar Monterrey, mejorar la zona metropolitana y estamos todos en el mismo barco. Pero sí que hay una desconfianza total y hay una ruptura total, yo lo que veo, población con políticos, ¿no? Es casi como necesitamos a los políticos, como se ve, ¿no? Necesitamos porque, pues bueno... Porque tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí, pero bueno, pero en verdad no hay esa sinergia, ni mucho menos, no hay esa... Entonces es difícil, cuando quieres crear un programa ambiental, va a ser difícil que la población participe cuando te ven casi como un enemigo. Cuando el que lo convoca no es alguien de confianza. Cuando dices, este me pinta mal, de este tío no me fío, tío. O sea, es como... ese es el tema, ¿no? Y sobre todo, la parte de la congruencia. No puedes decir, bueno, vamos a hacer este programa ambiental y tal, cuando por otro lado estás haciendo todo lo contrario a lo que supuestamente predicas, ¿no? Entonces, sí que se necesita... Sí, entramos en la parte de la popularidad, ¿no? Queremos quedar bien con un sector, pero con el otro también quiero quedar bien, pero el hecho es, oye, ¿para dónde vamos a jalar, no? Y yo entiendo, o sea, finalmente un político lo que quiere son los votos, ¿no? Pues malamente, porque malamente. No debería ser... No debería ser así, pero dicen, no, bueno, lo que hacen muchos de que, oye, ¿dónde están los votos? Oye, pues aquí hay un sector de población que, oye, sé que hay muchos votos, y no tendría que ser así. Finalmente uno tiene sus vamos a decir, sus creencias, sus objetivos, y por supuesto que no vas a quedar bien con todo el mundo, y no pasa nada. Es decir, va a haber un sector de la población que diga, oye, con este político la verdad que no comulgo, no me gusta. Está bien. O sea, porque es que finalmente no se puede quedar bien con todo el mundo. Cuando quedas bien con todo el mundo, algo no está bien. Oye, y hablando de esto que tú comentas, digo, se ven a veces como que puedes enumerar las cosas negativas que existen en la ciudad de Nuevo León, Sí. en el estado de Nuevo León, en México, etcétera. Pero ¿qué te impulsa a ti, Carmelo, para seguir? Porque al final es, oye, pues yo si quisiera tengo la oportunidad de volver a España o tal vez algunas otras oportunidades que se te puedan abrir por tu currículum, por tu formación, por ese entusiasmo que tú tienes y el conocimiento. Gracias. Que dices tú, oye, ¿por qué no? Pues ¿sabes qué? Mejor ya no sigo aquí. Ajá. Y me retiro y me voy. ¿Qué te motiva a seguir aquí en la ciudad? Fíjate que son varias cosas. Una, yo creo que también la parte es de bien nacido ser agradecido. Y la verdad que Monterrey me ha acogido muy bien. O sea, sí que es cierto que es una ciudad a la cual también me he adaptado bien. Pero digo que tiene mucho que ofrecer. Es una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Y sobre todo que es una ciudad con muchas también oportunidades y donde eso mismo te hace verlo como retos. Oye, aquí sí que se puede crear un gran impacto. Sí que se pueden realizar cosas o proyectos que como digo, que generen, en este caso, grandes impactos, tanto medioambientales como de otro tipo. Entonces, como que hay mucho camino por recorrer. Y eso es lo padre, ¿no? En cambio, bueno, en otros países, bueno, también no digo que no lo haya, pero no sé, ya aparte ya conozco la ciudad, ya llevo 10 años, me he adaptado totalmente. Es que me gusta la ciudad, la verdad que, y muchos amigos que tengo extranjeros, lo mismo, les encanta, ¿eh? Algunos se tienen que regresar por temas de trabajo, por temas, pero la verdad que les ves la cara y con pena dicen, yo me quedaría, pero es que pues me mandan para allá, ¿qué hago? Y es un tema, pero la verdad que la calidad de la gente, o sea, eso es increíble, o sea, tiene muchísimas cosas positivas Monterrey. Entonces es también esa parte de hacer lo que te gusta en un lugar donde ves que hay un gran impacto y sobre todo, por ejemplo, cuando, ahora que soy consultor, que en este caso apoyo a empresas, el ver cuando las empresas quieren, de forma voluntaria, nadie les obliga, a veces en este caso, temas de responsabilidad social corporativa, pero tienen la iniciativa de decir, oye, o sea, acercarse, oye Carmelo, me interesa en la empresa ver este tema o cosas de economía circular o cosas de salir bien una evaluación de temas de medioambientales y sociales. Entonces también te da gusto el poder apoyar a gente que no lo necesitan en el sentido de que, bueno, de forma legal lo tengo que cumplir, así a regañadientes, ¿no? Chinga, así no, sino lo hacen por gusto y porque saben que es el camino correcto. Y esa es la parte, ¿no? La palabra, el camino correcto. Hay muchos caminos, pero cuando tú agarras el camino correcto, la satisfacción es el doble. La verdad que siempre, como digo, no siempre es llegar al objetivo, sino qué camino eliges para llegar al objetivo. Siempre hay un camino fácil, que no suele ser el bueno, pero es el más rápido. Entonces aquí vamos más que nada a, como digo, para mí crear el impacto, estar muy a gusto en esta ciudad, súper adaptado.
Y como digo, he estado en otras ciudades, por ejemplo, cuando estuve en Francia, y yo sé que ahí no podía, o sea, no me gustaba en el sentido de, como digo, no hay esa calidez. Al menos también me tocó en el... La comida. La comida está increíble aquí, o sea, es que hay de todo, o sea, la verdad que, pero sobre todo el ver lo alegre que es la gente, es que te lo juro, yo cuando estuve en el norte de Francia, en general, pues, a las 6 de la tarde, 7 no había nadie en la calle. También una ciudad pequeña, ¿no? Pero digo, había bastante frío, la gente no sonreía, tío, no sonreía. Y aquí, en cambio, esa calidez, esa sonrisa, que te tiran carrilla, esa broma, tío, quieras que no te alegra. O sea, a mí la verdad que yo, que me considero bastante alegre, son cositas, son detalles que pueden parecer pequeños para cierta gente, pero para mí me gusta. La gente se alegre. Que son de las cosas que tal vez hoy en día se puede extrañar porque ya no puedes convivir con toda esa gente como lo hacías en algún momento, en el poder salir, ir al estadio, ir a la carne asada que hablamos ahorita al principio, sí, sobre esto, el poder salir a tomarte algún café. Hoy se vuelve más complicado y esa distancia nos está costando a nosotros mexicanos porque, como tú dices, o sea, estamos acostumbrados a esa cercanía, ¿no? Ese calor humano, a esa chascarrilla, a ese tirar carrilla, todo eso, lo demás. Pero, aunado a eso, creo yo, o como lo has visto tú, en este momento que nos han, pues ahora sí que de alguna manera obligado a quedarnos en casa la mayoría de la gente, sí, ¿tú crees que puede existir algún cambio en cuestiones de la cultura, en cómo estamos viviendo, para ser más, pues ahora sí más concreto, ¿no? Vamos a respetar nuestro planeta porque pues, al final el consumo, la generación de basura, el impacto que generamos negativo, tal vez hoy en día pues estamos en casa y no nos damos cuenta, pero seguimos elevando nuestra huella de carbón, nuestra huella hídrica, nuestra huella ecológica, que luego son temas que la gente no se mete a investigar qué impacto negativo genera al planeta y sobre todo qué cosas positivas podría dejar, ¿no? Sí, o sea, estamos ante una gran oportunidad de que esto sea, como tú bien dices, como un punto de inflexión donde reflexionemos y digamos, oye, igual ya es momento de ya nuestras prioridades inclinarlas un poquito a la parte de medioambiental. Porque incluso el tema de pandemia, ¿no? Bueno, ha sido por un virus, etcétera, etcétera, pero está demostrado, ¿no? que este tipo de virus, sobre todo una de las grandes razones es por la parte de la deforestación, que hace que esa cercanía del virus con los humanos. Entonces, me encantaría que hubiese un punto de inflexión y que hubiese esa parte de responsabilidad, que es la palabra, esa responsabilidad y decir, oye, sí que tenemos que cambiar algunos hábitos, sí que tenemos que cambiar. Pero sinceramente, ya siendo realista, no lo veo tanto así, no creo que suceda. Ahí sí que soy un poquito pesimista en el sentido de que va a haber que trabajarle el doble en temas de medioambientales para demostrar que la sustentabilidad o el medio ambiente no es una moda, sino que es una tendencia que cada vez va en crecimiento y requerimos, en este caso, pues cada vez echarle más ganas, ¿no? Como digo, también mucho depende de la parte gobierno, la parte Estado, etcétera. Si en este caso no nos dan señales de que a ellos les importa, que ellos están a nivel más macro, por ejemplo, Cumbre de París, por ejemplo, vemos que no cumplimos en energía limpia, ni en reducción de emisiones, entonces dices, oye, yo que soy una persona común y corriente, que pues trabajo, que intento, pues vamos a decir, vivir más o menos bien, decentemente, oye, pues entonces me importa menos, porque si a los políticos, al gobierno no le importa, entonces sí que es ese tema de necesitamos darnos cuenta que si queremos generar un cambio, sí que está en nosotros, porque somos los únicos que vamos a poder cambiar esto y sí dar ese mensaje, en este caso, para sí demostrar que sí que nos importa, pero para eso tenemos que ser nosotros, no tenemos que, como decías tú antes, ¿no? El echar la culpa a otro o es que tal, no, esto es o lo hacemos nosotros con nuestras manos o nadie lo va a hacer. Entonces no queda de otra, ¿no? Entonces sí que necesitamos ser, yo creo, más conscientes. Oye, y sobre esa parte de la conciencia, es tú cómo lo vives día a día, porque podemos decir, oye, ya llevas 10 años y venías con una mentalidad, pues ahora sí como que de alguna manera sobre una curva de aprendizaje de cuidar el medio ambiente, protegerlo, separar la basura, todo lo demás. Pero ahora en día, después de 10 años, ¿cómo te ves tú hacia estas actividades que luego inconscientemente las hacemos? El hecho de no separar la basura, tirar el bote donde sea, consumir esto me gusta, listo, no vemos y no vamos más allá. ¿Tú cómo lo has vivido esa parte? ¿Sí te ha pegado en algunas veces como que, hijo de... Sí, es que bueno, es que el tema, por ejemplo, yo cuando llegué,
Por ejemplo, el tema aquí de los popotes, digo 2010. Pues no, allí no es normal, ¿no? Bueno, los popotes pues, lo utilizan los niños, algunos niños, pero no es común tampoco utilizarlo. Entonces, claro, aquí cuando te daban, por ejemplo, el pedazo de Navidad y el popote. Yo siempre Todos decía, los restaurantes te los dan. sí, y yo decía, no, es que no hace falta el popote. Pero ya te lo, o sea, ya te lo daban que se abierto a veces, digo, chingado. Pues, entonces, era el de que por qué, ¿no? Y también la parte de separación. Yo siempre pues, he intentado separar la basura. Y después de 10 años, ahí sí que me he dado cuenta de que no ha habido mucho avance. Y también entiendo, ahí tienes la empatía en general de la persona que lleva aquí viviendo toda la vida, de que, oye, pues que en muchos casos juntan toda la basura. O sea, finalmente ves que, aunque esté el bote y ponga inorgánico, o PET, lo que sea, hay una separación de origen, finalmente es la misma bolsa en muchos casos. Y así se los lleva pues el camión recolector. Entonces, pues es verdad, o sea, en verdad no se hace ningún cambio. Entonces, ahí nos tenemos que dar cuenta que el problema viene desde el inicio, desde el diseño de ese programa. A ver, ¿qué hace falta? Que hace falta que agarremos al proveedor. Okay, que hace falta que en este caso le pongamos ciertos requisitos. Quiero que me lo recoges, pero así. Eso sí, por supuesto que el proveedor va a decir, bueno, pero eso va a costar más, porque pues me hace falta más gente, o esto voy a tardar más en cada ruta que haga. Pero bueno, o sea, finalmente sí, pero la cosa es sentarse y ver cómo sí poder hacer un programa de recolección de basura donde se recicle. Pero, y ahí no solo eso, o sea, digo, también el cómo los empleados, los que trabajan en este caso en los camiones que recolectan la basura, las condiciones, ¿no? Mejorar en la medida de lo posible más las condiciones de estos trabajadores, o sea, sí la parte social y ambiental, y casi cualquier proyecto ambiental tiene su parte social, entonces sí que es como, entre comillas, ¿no? Pero matar dos pájaros de un tiro. O sea, como con una iniciativa le puedes pegar. Es como jugar al boliche, ¿no? A los bolos. Pues con una misma. ¿Cómo digo? ¿Bola? Tirar todos los bolos posibles, ¿no? Es algo parecido. Y como hay tantas áreas de oportunidad, sí que se puede. Lo que pasa que sí, hay que hacer un programa integral y sí que tenemos que, en esos proyectos, intentar integrar a expertos de cada uno de los temas. ¿De acuerdo? Sí, imagino que por eso tú has sonado en las conferencias que das. También he visto que estás dando clases de maestría. Sí. Ahí batallando con todos los alumnos que te están viendo ahorita, pues que aprendan un poquito más a ver al maestro y que vean cuál es el objetivo, ¿no? de cada una de las clases, tu consultoría misma. Uh-huh. En estas cosas que tú implementas, que muchas de las veces se agradece porque es por voluntad, claro, que luego nos hace falta mucho a todos nosotros para poder alcanzar el objetivo, como tú dices. En esa parte de la voluntad, ¿tú cómo ves la reacción de la gente? O sea, cuando se acerca alguien contigo a la consultoría, o que tú tratas de que, oye, pues esta conferencia y pones todo tu empeño y todas tus ganas y resulta que a la menor hora pues no son tan interesados, son como que no les interesa el tema mucho, claro, ¿no? Hombre, a veces al principio igual sí, y en algún caso es que me ha tocado, ¿no? De que entre comillas, te decepcionas un poco de que, claro, tú con todo el flow, de que dando la conferencia y súper animado, con mucha vitalidad, y ves que no hay tanta, pues bueno, sí, tanto quórum, no hay tantas personas, pero dices, pero también lo entiendes, otra vez intentas tener la empatía y dices, bueno, no es prioridad para muchos el tema de medioambiental, pero de ahí también tiene la parte buena, ok, hay un gran área de oportunidad, hay grandes, entonces tenemos que hacer muchísimas más cosas, o sea, ahí con eso identificamos de que requerimos informar todavía más. Si ahora daba una plática, ahora voy a dar 5. Aunque sea 10 personas hay, 5 más. Bueno, pues hace falta que, en este caso, duplicar los esfuerzos. Pero se hace. O sea, digo, finalmente, yo lo disfruto mucho las pláticas porque con que solo, bueno, una persona o 2 personas o 3, los que sean, se vayan con ese buen sabor de boca, aprendiendo y más concientizado, yo con eso me doy por pagado, entre comillas, porque es el sentido de que esa satisfacción de que digo, tengo la suerte de que trabajo en lo que me gusta, entonces también es la parte de, es como mi deber, ¿no? Disfrutarlo y compartir, entre comillas, parte del tiempo del aprendizaje, por supuesto, con el resto de gente, ¿no? Yo, por ejemplo, disfruto también mucho con mis alumnos, como digo, de maestría, porque veo que cada vez traen más conciencia en este sentido, están más informados, leen más de estos temas y eso también me agrada mucho, tío. O sea, la verdad que sí que te dices, oye, está habiendo un cambio, igual no el esperado, igual todavía nos falta muchos años para pues, ponernos a un nivel de madurez alto, sí,
Pero ahí está el camino. Sí que hace falta mejorar mucho, sobre todo, como digo, ser autocrítico y ver en qué podemos mejorar cada uno de nosotros, ¿no? Pero sí. No, y sobre todo buscar las estrategias adecuadas, correctas y adaptarlos, como tú dices. Ahorita un ejemplo, yo te lo comentaba al principio, pues esta parte que estamos haciendo el día de hoy es adaptarnos a lo que la gente está solicitando, la gente está viendo, está escuchando, y de alguna manera llegarles con esta información y decirles, oye, aquí también podemos hablar de estos temas, divertirnos, aprender, pero sobre todo ser conscientes del camino y el rumbo que tendríamos que estar llevando como sociedad, ¿no? Porque luego nos olvidamos y nos perdemos entre que la fiesta, entre que las festividades, porque aquí en México hay muchas, como lo has visto. Sí. Cada fin de semana hay una. Hay una, ¿verdad? Hay un puente y todo lo demás. Sí. Dices tú, oye, entre todas esas cosas que nos perdemos y nos distraen, tenemos que también tener las cosas, pues, que sí nos deben de importar, ¿no? Y como el rumbo que debemos de llevar en un futuro y que en 10 años veamos un cambio. Claro. Y no que en 10 años, en vez de cambiar, a veces sentimos que estamos todavía retrocediendo, ¿no? Claro. Y para esto, pues, seguimos avanzando, seguimos mejorando y seguimos, pues, tratando de activarnos de alguna manera, ¿no? Claro. Aunque a veces somos poquitos los que lo hacemos, ¿no? Y otros muchos más los que no lo hacen. Claro. Pero ponemos nuestro granito de arena. Y en esa parte, pues, agradecerte por el tiempo y el espacio que siempre te das para platicar y que hoy estuviste con nosotros aquí para... Gracias a ti. Ahora sí que para tener esta apertura de este podcast que va a estar, pues ahora sí que en todas las plataformas digitales y que vamos a poder, pues ahora sí llevar toda esta información y que conozcan más de ti también, porque a veces se pierden el hecho de la conferencia, muy cuadrado, hablamos, ahí está el máster y todo, pero resulta que detrás de esa persona, pues también está toda esta historia, ¿no? Claro. Está todo y sabemos que hay muchos más. Claro. Y te vamos a volver a invitar porque hay que tocar otros temas también en la parte, como hablabas ahorita, de la economía circular, para que todos los que nos puedan estar escuchando y viendo también cómo poder adaptarse en su empresa estos temas o estas estrategias de sustentabilidad, porque eso es bien importante. Totalmente. Para que no se pierda, porque luego mucha la gente que está ahorita trabajando todavía en estas áreas tiene miedo de que los vayan a despedir porque, pues, oye... Claro, por cómo están las cosas, ¿no? Pero finalmente el tema es el cómo poder migrar, ¿no? Como decíamos, de la economía lineal a esta economía circular, porque pues es lo que toca. Finalmente me toca mucho en la consultoría, ¿no? Hay muchas empresas mexicanas, algunas son grandes, otras son pequeñas, realmente pequeñas, pero tienen clientes normalmente multinacionales, pues de Francia, de Alemania, de otros países gringos, etcétera, de Estados Unidos. Entonces de ahí el tema es que en muchos casos hay esta evaluación del cliente al proveedor. Oye, me da igual que seas pequeño. Si es pequeño, bueno, vamos a decir que el nivel de exigencia va a ser menor, pero temas sociales y ambientales tienes que cuidar. Entonces aquí el tema es eso, el cómo también, como digo, hablamos de competencia, de cómo ser más competitivo, cómo ganar la confianza de estos clientes y que en este caso continúen los contratos, porque en este caso el cliente en muchos casos, si no sacas cierta puntuación en ciertas evaluaciones, incluso te puede romper el contrato. Entonces, en este caso, hablamos de que la parte social y ambiental, en algunos casos, con algunos clientes, sobre todo en clientes grandes que ya tienen una estrategia marcada, bien definida, pues estamos hablando de competitividad. Si que nos queremos cerrar a, bueno, no, nosotros mejor a nivel local, regional, con las empresas de siempre, o sea, está bien, digo, es una buena estrategia, no digo que no, solo que si te quieres abrir más, necesitas ya incluir criterios de sostenibilidad, porque finalmente es un mundo globalizado. Sí, hace poco yo estaba viendo un ranking sobre las empresas en este tema de sustentabilidad y cómo empresas que venían de lugares 20 ahora son los primeros. Y dices tú, oye, pues algo hubo ahí y entras a ver qué es lo que estuvieron haciendo y ellos miraron su futuro, su visión, aquí van a estar en primer lugar. Claro. Y dices tú, oye, esto quiere decir que si las grandes empresas a nivel global están pensando en esto, pues yo creo que todos deberíamos de estar conectados y ver qué es lo que están haciendo y no tiene nada de malo como que, oye, pues adaptarlo, claro, lo que están haciendo a lo que yo podría estar haciendo dentro de mi negocio o dentro del negocio al cual yo represento, ¿no? Digo, es un tema súper... a veces se puede decir complejo, pero yo creo que si nos entramos a leer, a informarnos, pues vamos a tener información de primera mano y me imagino que en esta parte donde podríamos encontrar contigo información de tu consultoría y todo lo demás para aquellos que estén interesados en buscarte y todo para estos temas. Sí, en este caso pues tenemos ahí la página web, es CSR, o sea, C de casa, S de santo,
R de Ramón, consulting.mx. Y también tenemos redes sociales, tenemos Facebook, lo mismo, CSR Consulting, Asesoría de Sustentabilidad y Economía Circular, también lo pueden buscar así en Google, y también tenemos LinkedIn. Entonces de ahí cualquier tipo de duda también que puedan tener, con toda confianza, finalmente algún tipo de plática. Por ejemplo, esta mañana he tenido la suerte de también dar una plática para unos estudiantes del TEC de Querétaro. Y me gusta eso, el que me decían, oye, recomiéndame libros de economía circular, ¿no? Y con gusto, ¿no? Digo, pues mira estos libros y tal. Entonces, el poder orientarles, y porque da gusto el ver cómo sí que hay gente que sí que está muy interesada y pues se quieren informar. Y está padre, ¿no? El poder orientar, porque finalmente lo que hacemos básicamente es orientar a las personas y ser un facilitador, facilitarles en este caso el que tengan más conocimiento sobre temas medioambientales o en general de sustentabilidad, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Carmelo, por gracias el tiempo que te diste estar con nosotros. Y pues invitamos a todos ustedes que nos sigan ahí en redes sociales. Su servidor José Medrano, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube. Vamos a tener esta charla del día de hoy que tuvimos aquí con Carmelo para que la puedan seguir y la puedan compartir. Y recuerden pues que estamos aquí nosotros tratando pues de llevar todo este mensaje y todo esto que pues para nosotros es muy importante y que sabemos que para todos debería ser así. Y en este podcast, Pies sobre la Tierra, pues yo creo que a todos nos va a caer, pues ahora sí, la onda, ¿no? De que tenemos que cuidar nuestro planeta y que tenemos que seguir trabajando para mantenerlo igual. Entonces, pues muchas gracias, Carmelo. Gracias a ti, José. Y esperemos tenerte de invitado próximamente en otros capítulos también, para que te sumes y seguir platicando de otros temas que sabemos que traes ahí en tu repertorio. Claro que sí, cuando gustes. Perfecto. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima.